La marca de la bestia está aquí ahora. Mejor asegúrese de que esta marca esté sobre usted. Sin ella ningún hombre podrá comprar o vender. Sin ella puede ser torturado hasta la muerte. Pero con ella sufriréis las 7 últimas plagas. Algunos dicen que esta marca mística son las caras en nuestras monedas de 10 centavos. Durante la Segunda Guerra Mundial muchos dijeron que era la esvástica de Hitler. Durante el New Deal de la Depresión muchos dijeron que era la NRA de Roosevelt. Ningún tema ha intrigado y desconcertado a más personas en nuestra generación. Se han predicado miles de sermones al respecto, por ministros, profesos y evangelistas que ellos mismos no sabían lo que es. Millones han tenido curiosidad. El sermón promedio sobre este tema considera un solo texto de la Escritura. Este es el único pasaje comúnmente citado. Y él, la segunda bestia, hace que todos, así pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes y que nadie podía comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. A partir de este pasaje, el hablante suele usar su imaginación. La idea general parece ser que, dado que no podrá comprar ni vender sin esta marca misteriosa, y dado que todos deseamos poder comprar y vender, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para recibir esta marca. Pero aquí hay un pasaje adicional que se niegan a mostrarle. Y vi otra señal en el cielo grande y misteriosa, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: Id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis 15, 1, 6 y 16, 1, 2. Si tienes la marca de la bestia serás terriblemente castigado, sin misericordia, por Dios. Recibirás las 7 últimas plagas. Hay muchas más referencias a este tema en la Biblia. En lugar de mirar un solo pasaje y luego apartarnos de la propia revelación de Dios de este misterio y usar la imaginación y la fantasía humanas para conjurar las muchas conclusiones ridículas que los hombres faltos de entendimiento están imponiendo a un público engañado, veamos lo que dice Dios sobre lo que realmente es esta marca. No se equivoquen, Dios nos dice claramente de qué se trata. Está inequívocamente, claramente revelado y explicado en la Biblia. Pero para encontrar la respuesta de Dios debemos tener ante nosotros todas las escrituras que se refieren a este tema. Primero, del texto universalmente citado, Apocalipsis 13, 16, 17, fíjate en esto. La marca es algo que será muy popular, algo que la mayoría de la gente estará a favor, buscará, que la costumbre aprobará como derecho, porque a ningún hombre se le permitirá comprar o vender a menos que reciba esta marca. Todo el mundo quiere poder comprar o vender. En este uso de las escrituras, la expresión comprar o vender indica más literalmente poder comprar, no que las tiendas o aquellos a quienes uno podría comprar las necesidades de la vida se negarían a aceptar el dinero, sino que el que rechaza la marca no podría comprar, no podría ganarse la vida, ganar un sueldo o salario o dedicarse a los negocios. Y la marca de la bestia entonces da la facilidad de hacer negocios, de tener ingresos o ganarse la vida. Pero veamos todos los hechos que Dios revela sobre el tema, todas las escrituras relacionadas con esto. Primero, entonces, la bestia misma. La marca es la marca de la bestia. Esto se describe en el primer versículo de este capítulo.
Y me paré sobre la arena del mar, registra Juan hablando de su visión profética, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13, 1-2. ¿Qué es esta extraña bestia? Un artículo de junio de 1952 de La Pura Verdad identifica a este animal salvaje, un animal salvaje compuesto con las características más fuertes de los 4 animales salvajes descritos simbólicamente en Daniel 7, como el Imperio Romano. El espacio no permite esa identificación completa aquí. Se le enviará por correo una copia del número de junio, sin cargo, si lo solicita. Daniel 7 revela que estas bestias o animales salvajes simbolizan gobiernos civiles o imperios mundiales. La primera bestia de Daniel era como un león y representaba el imperio caldeo de Nabucodonosor, llamado Babilonia. Su segundo, como un oso, representaba el imperio persa. Su tercero, con 4 cabezas, como un leopardo, representaba el imperio greco-macedonio de Alejandro y sus 4 divisiones posteriores después de su muerte. Y su cuarta bestia, a diferencia de cualquier animal salvaje existente, el imperio romano, que se tragó y absorbió a todos los demás y encarnó las características físicas y militares más fuertes de todos sus predecesores. Esta bestia de Apocalipsis 13 tenía la boca, la parte más fuerte del león, los pies, la parte más fuerte del oso, el cuerpo del leopardo. Incluía en el imperio único que representa la fuerza de todas las bestias de Daniel. Es el imperio romano. Note, el dragón le dio a este imperio su asiento y poder y gran autoridad. Apocalipsis 12:9 y 22. Nos dicen claramente que este dragón es Satanás el diablo. Es entonces el instrumento político de Satanás para gobernar y engañar al mundo. Fíjate bien en esto. La marca es la marca de la bestia y la bestia es el imperio romano. En Apocalipsis 17 se describe una etapa posterior de esta misma bestia salvaje. Y allí una mujer, una gran iglesia, se sienta ahorcajada sobre ella, la guía y la gobierna. Pero la marca es la marca del Imperio Romano, no de la Iglesia Católica Romana. Ese es el hecho número 1. Manténlo en mente. Ahora, en el versículo 11 se describe otra bestia, Apocalipsis 13. Esta bestia tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. En las Buenas Nuevas de julio de 1952 había un artículo que claramente revelaba que esta segunda bestia era la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia es un imperio mundial eclesiástico, un gobierno. Ver artículo papado. Se hizo cargo, ejerció todo el poder de la primera bestia, el imperio romano. Después del 554 después de Cristo, la iglesia romana hizo esto por 1260 años, como fue profetizado. Note además los versículos 15-16. Y tuvo poder para dar vida a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hablara y para que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fueran muertos. Y hace que todos reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13, 15, 16. Ahora, aquí hay una iglesia engañada, ella misma engañada y por lo tanto utilizada por el diablo, y también engañando al mundo. Note que esta iglesia en realidad no mató a estos mártires, simplemente hizo que los mataran. Y ella fue también quien causa que todos bajo su dominio reciban la temible marca de la bestia. Note cuidadosamente lo que nos dice el texto anterior. 1. Él, la Iglesia Católica que formó el papado y originó el gobierno de la Iglesia humana siguiendo el modelo del Imperio Romano. 2. Hace que todos reciban esta marca. Es la Iglesia, no el gobierno civil, la que impone esta marca a las personas.
3. Es el mismo poder que causó el martirio de los santos. 4. Estampa en el pueblo la marca de la bestia, es decir, la marca del Imperio Romano, no la marca de la Iglesia. 5. Esta marca se recibe en la mano derecha y en la frente. Así que la marca es la del Imperio Romano, que la Iglesia romana hizo o hará que el mundo occidental reciba. El próximo aviso cuando estos santos fueron asesinados. Esto nos mostrará cuándo se aplica la marca de la bestia. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, 9, 10. Aquí encontramos representados a los mártires de la Edad Media ya muertos, en el momento de esta visión, que es el presente aproximado. Ellos saben, la venganza es mía, dice el Eterno. Conocen los juicios de Dios contra esta falsa iglesia perseguidora y engañosa, como se describe en Apocalipsis 18. Serán las 7 plagas postreras, derramadas en presencia del Cordero en la segunda venida de Cristo. Léalo en Apocalipsis 18. Estos santos muertos se representan clamando para preguntar cuánto tiempo antes de la segunda venida de Cristo y las 7 últimas plagas que vengarán su martirio. La historia nos dice que entre 50 y 100 millones de estos santos fueron asesinados por su fe bíblica y obediencia a Dios en lugar de obediencia a este gobierno de la Iglesia del Hombre y del Diablo. Observe ahora lo que debe suceder nuevamente antes de las 7 últimas plagas y la venida de Cristo. Y se les dieron vestiduras blancas que simbolizan la justicia y la pureza a cada uno de ellos, y se les dijo que descansaran aún un poco de tiempo, hasta que sus consiervos y sus hermanos fueran muertos como ellos. Debe cumplirse. Apocalipsis 6:11. Cristo no vendrá a vengarse de esta gran iglesia falsa hasta que haya ocurrido otro gran martirio. Apúntelo. Hubo un martirio. Esos santos ya están muertos. Su resurrección ocurrirá cuando Jesús regrese a la tierra, cuando sus juicios sean derramados sobre esta falsa Babilonia y sus iglesias hijas. Pero aún debe haber otra persecución universal y martirio de los santos, justo antes de la venida de Cristo en venganza contra las fuerzas del mal. Aquí hay 2 martirios universales. Este gran martirio venidero es la gran tribulación, Mateo 24:9, 21-22. Esta tribulación no es la ira de Dios, las últimas plagas, es la ira de Satanás, Apocalipsis 12:12, infligido a instancias de su iglesia apóstata por los próximos Estados Unidos de Europa y contra el verdadero pueblo de Dios. Es una persecución, una tortura, un martirio de los santos de Dios, los mismos elegidos que no pueden ser engañados. Mateo 24:24. Excepto que esos días de la gran tribulación fueran acortados, ninguna carne podría ser salva. Pero por amor a los santos perseguidos de Dios, esos días serán acortados. Dios intervendrá. Cristo vendrá pronto. Ahora compare con estas escrituras. En Apocalipsis 17, pintando a esta misma iglesia como la gran ramera cabalgando sobre la bestia, Juan escribe: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Versículo 6. También Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio juicio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora vemos por qué estos muchos millones fueron y serán martirizados. Fue porque se negaron a recibir esta marca de la bestia, se negaron a unirse a esta adoración de la iglesia y el imperio. Obedecieron a Dios antes que al hombre.
Sus vidas estaban gobernadas por Dios. Eran los hijos, los herederos, los futuros ciudadanos de su reino, no los reinos de los hombres. Pero obsérvelo bien, estaban, como Dios manda, sujetos al gobierno del hombre. No resistieron, se entregaron, sujetos a la pena. Fueron torturados, fueron asesinados, pero obedecieron al gobierno de Dios antes que al hombre, donde había conflicto. Y en la venida de Cristo para gobernar el mundo como Rey de Reyes, todos ellos serán sacerdotes menores y reyes bajo él y gobernarán el mundo. ¿Ves lo que esto claramente revela? Esos mártires hace más de 1000 años fueron asesinados porque no adoraron a la Iglesia Católica Romana. No se conformaron con su idolatría y sus creencias y costumbres paganas, ni adoraron al llamado Sacro Imperio Romano, y porque se negaron a recibir la marca de la bestia. Esto significa que la marca de la bestia es algo que fue impuesto a las personas bajo pena de muerte hace más de 1000 años. La marca de la bestia estaba en plena existencia y cumplimiento hace más de 1000 años. Pero dado que son los que tienen la marca de la bestia los que sufrirán las 7 últimas plagas a la venida de Cristo, la marca terrible se hará cumplir una vez más. Y aquellos que la rechacen son aquellos que serán martirizados en la gran tribulación venidera. Ahora comenzamos a encontrar verdadera luz sobre esta desconcertante pregunta. Pronto ahora llegará el momento en que una densa oscuridad espiritual cubrirá este tema, cuando a ningún ser humano se le permitirá predicar el Evangelio de Cristo. Debemos trabajar mientras es de día. La noche se acerca rápidamente cuando ningún hombre puede trabajar para Dios. En ese momento, Dios enviará ángeles con su advertencia final a estas naciones apóstatas bajo el dominio de esta gran iglesia engañosa como testigo final contra ellas. En Apocalipsis 14 se predicen 3 de estos mensajes angelicales. Note la advertencia final del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, éste beberá del vino de la ira de Dios. Los 7 últimas plagas con toda su fuerza, sin mezcla de misericordia. Apocalipsis 14, 9, 10. Esto muestra que aunque la marca fue marcada en todos menos en los mártires hace más de 1000 años, todavía es la marca de la Roma apóstata hoy, y una vez más debe ser aplicada. Una vez más, aquellos que la rechacen serán martirizados, pero aquellos que la reciban sufrirán la ira de Dios sin misericordia. Usted, querido lector, pronto debe elegir a quién obedecerá. A este imperio romano fascista venidero resucitado por los Estados Unidos de Europa, gobernado por el catolicismo romano, o si obedecerá a Dios. Ahora comenzamos a ver que la marca de la bestia implica un punto de obediencia, ya sea que obedecemos a Dios o rechacemos el mandamiento de Dios y obedezcamos el gobierno del hombre. Tiene algo que ver entonces con el mandamiento de Dios. Fíjate, hay 2 clases. Una tiene la marca, la otra la rechaza y es martirizada. Note ahora la descripción de aquellos que rechazan esta marca malvada. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Ahí está. En los versículos del 9 al 11 de este capítulo, el tercer ángel advierte que los que tengan la marca de la bestia serán castigados con las plagas de Dios. En el siguiente versículo, el 12, los santos que no tienen la marca son los que guardan los mandamientos de Dios. Los que tienen la marca, por lo tanto, son los que se niegan a guardar los mandamientos de Dios. La marca de la bestia, por lo tanto, implica un rechazo de los mandamientos de Dios o de uno de ellos, porque si quebrantamos uno, somos culpables de todos. Santiago 2:10. Entonces, una clase de personas acepta la marca de la bestia. La otra clase guarda los mandamientos de Dios. Por lo tanto, cualquiera que sea la marca de la bestia significa desobediencia al gobierno de Dios, a los mandamientos de Dios. Aquí
Hay más pruebas. Aquí están los que obtienen la victoria sobre esta marca. Apocalipsis 15, del 2 al 3. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esto corresponde a los hijos de Israel, liberados de la esclavitud egipcia bajo Moisés. Moisés era un tipo de Cristo. Faraón fue el tipo y precursor de esta bestia. Las plagas que Dios derramó sobre Egipto fueron un tipo de las últimas plagas que se derramarán sobre Babilonia. Los hijos de Israel se pararon en la orilla del Mar Rojo y Dios los liberó milagrosamente. Aquí los santos de Dios están representados en este simbólico mar de vidrio. Cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, Cristo. Moisés representa la ley y los mandamientos de Dios. El Cordero, Cristo, representa la fe y la salvación del pecado. Recuerde, la bestia es la organización civil humana del diablo. En Apocalipsis 12 encontramos a Satanás agitado con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Luego comienza una gran persecución o tribulación contra la verdadera iglesia, los verdaderos santos de Dios. Esto es justo antes de la segunda venida de Cristo, versículo 13. Ahora note contra quién está tan enojado Satanás. Y el dragón, Satanás, se enojó contra la mujer, iglesia, y fue a hacer guerra contra el remanente, última generación, de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La Biblia, versículo 17. Ahí está de nuevo. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que se someten al gobierno de Dios y viven de acuerdo con cada palabra de Dios, la Biblia, que es el testimonio escrito de Jesucristo, son los que el diablo perseguirá y martirizará a través de su iglesia falsa y su religión fascista, el imperio renacido. Pero Satanás conoce a los suyos, marcará a los suyos con una marca para que no reciban esta persecución y martirio, así como Dios puso una marca en el pecador, Caín, para que los hombres que lo encontraran no lo mataran. Ver Génesis 4:15. Todos los que no reciban la marca de Satanás, la marca de la bestia, sufrirán la ira de Satanás en la tribulación. Gracias a Dios, estos días serán acortados por causa de los elegidos. Hay dos clases de personas. Esa clase que recibe la marca de la bestia es la clase sobre la cual caerán las plagas de Dios. Entonces, si podemos identificar mejor a aquellos que recibirán esta ira de Dios y por qué Dios los castigará así, identificaremos mejor cuál es la marca. En Efesios 5, Pablo les dice a los cristianos que huyan de la fornicación, la avaricia, la idolatría, transgrediendo los 10 mandamientos. Luego dice: porque por estas cosas, la transgresión de la ley de Dios, viene la ira de Dios, las últimas plagas sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:6. Qué sencillo. La ira de Dios, las 7 últimas plagas vienen sobre aquellos que desobedecen a Dios al violar los mandamientos. Las plagas caen sobre los que tienen la marca de la bestia. Los que reciben las plagas son quebrantadores de los mandamientos de Dios y también al mismo tiempo receptores de la marca. Se vuelve más y más claro que la marca de la bestia representa el quebrantamiento de mandamientos. Note esto nuevamente en Colosenses 3, 5, 6. Haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malas concupiscencias y avaricia, que es idolatría, transgresiones de los 10 mandamientos, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Obsérvelo también en las profecías del Antiguo Testamento. El gran día del Eterno, tiempo de la ira de Dios, las últimas plagas, está cerca.
ese día es día de ira, día de angustia. Y yo, Dios, traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos. Las plagas. ¿Pero por qué? Por cuanto pecaron contra el Eterno. Sofonías 1 del 14 al 17. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley, 1 de Juan 3:4, quebrantamiento de los mandamientos. Ahora, recapitulemos. La verdad se está volviendo clara. 1. La marca claramente significa rechazar y quebrantar los mandamientos de Dios. Y en Santiago 2, 10, 11, Dios dice que si quebrantamos uno solo de los mandamientos, somos culpables de quebrantar la ley, culpables de todos. 2. El Imperio Romano es el verdadero autor de esta marca. Es la marca de la bestia, no de la mujer que montó la bestia. 3. La Iglesia hizo que la gente fuera engañada para recibir esta marca. 4. Satanás le dio a este Imperio Romano su asiento y gran autoridad. Es el instrumento político a través del cual Satanás trabaja para engañar al mundo. 5. Quienes rechacen esta marca tienen prohibido comprar o vender, dedicarse al comercio, comerciar o desempeñar un trabajo. 6. Muchos de los que rechazaron esta marca fueron y serán nuevamente martirizados por su negativa, porque guardan los mandamientos de Dios. 7. Por lo tanto, la inevitable y clara conclusión es que la marca es algo impuesto por la Iglesia Católica Romana, que se originó en el paganismo del Imperio Romano, del cual un diablo astuto y engañoso se apoderaría como un medio de engañar astutamente a las personas para convertirlas, rompiendo los 10 mandamientos, e implica una conexión directa con tener un trabajo, participar en negocios, ganarse la vida. Satanás es inteligente, astuto, un engañador. Él saca falsificaciones que parecen genuinas. Naturalmente, elegiría el único mandamiento de Dios que puede falsificar con un sustituto, uno en el que por la sola razón humana ningún hombre podría ver dónde haría alguna diferencia. Él seleccionaría el que parecería de menor importancia para la mente humana carnal. Él no trataría de engañar a los hombres sobre la idolatría, la blasfemia, el robo, la mentira, el asesinato o el adulterio, aunque ha llevado a la gente a todos estos. Pero, ¿qué mandamiento podría ser? ¿Qué mandamiento afecta el trabajo de un hombre o su negocio? Solo hay un mandamiento posible, el considerado por la mayoría como el menor de los mandamientos, y ese es el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es el día de reposo del Eterno tu Dios. Ninguna mente carnal puede ver, sin la especial revelación espiritual de Dios a través de su palabra, dónde importa cuál día observa el hombre. ¿Dónde se originó el domingo? No con la Iglesia Católica Romana, sino con la religión pagana del Imperio Romano, mucho antes de que existiera una Iglesia Católica. Es el día en que los antiguos paganos se reunían al amanecer, miraban hacia el este, como lo hacen hoy en la mañana del domingo de Pascua, y adoraban al sol naciente. Fue Constantino, emperador del Imperio Romano, no un papa, quien hizo del domingo el llamado oficial día de descanso cristiano, pero se hizo cumplir, se hizo que la gente lo aceptara universalmente, por la Iglesia Católica Romana. Fue por obedecer el cuarto mandamiento de Dios, guardar el sábado, que millones de santos fueron condenados a muerte. El Concilio Católico Romano de la Odisea en el año 363 después de Cristo aprobó este decreto. Los cristianos no deben judaizar descansando el sábado, sino que deben trabajar ese día, descansando más bien el domingo. Sea declarado anatema por parte de Cristo. La iglesia hizo que los mataran. Cuando la iglesia tildaba a uno de anatema, hereje, la policía estatal del imperio comenzaba a torturarlo. A menos que se retractara, fue torturado hasta que muriera. Las leyes se volvieron tan estrictas que ningún hombre podía tener un trabajo o participar en un negocio, a menos que trabajar el sábado y descansar el domingo.
Este es el único mandamiento que fue alterado por el Imperio Romano. En Daniel 7:25 leemos la profecía de esta bestia y el cuerno pequeño, papado, levantándose, que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley, es decir, cambiar la ley de Dios con respecto al tiempo, el tiempo del sábado. Ahora, ¿qué es una marca? En el uso bíblico es virtualmente sinónimo de señal, y en uno o dos lugares se usa indistintamente. Simplemente existe esta diferencia. Una marca es una marca de identificación impuesta a uno. Los ganaderos pusieron por la fuerza su marca en su ganado, su marca. Un signo es también una insignia de identidad, pero se acepta y usa voluntariamente. Un farmacéutico cuelga un cartel frente a su tienda. Puede decir John Co. Drugs. Se identifica, indica qué tipo de tienda y quién es el propietario. Ahora, la bestia, en asociación con la iglesia, usó la fuerza para marcar al mundo occidental con su marca. Aquellos que obedecieron a Dios y guardaron su sábado fueron martirizados. Eran incapaces de comprar o vender. Pero Dios no obliga a nadie. Dios dice, todo lo que quiera puede venir. Dios nos permite tomar nuestra propia decisión acerca de obedecerle, aceptar a Cristo y convertirnos en sus hijos obedientes. Pero, ¿es el sábado la señal de Dios de que somos cristianos, de pertenecerle a Él? Sí, de hecho. Fue después de que Dios había hecho y ratificado el pacto con Israel. Ese antiguo pacto, por supuesto, fue de duración limitada y ahora es reemplazado por el nuevo. Pero cualquier pacto hecho después de haber sido hecho y ratificado por sangre no era parte de ese pacto antiguo. Fueron 40 días después de esa ratificación que Dios hizo un pacto nuevo, separado y diferente entre Él y todos los que deberían ser su pueblo, para durar para siempre. Este no fue un pacto temporal, sino para todas las generaciones, para siempre. Se encuentra en Éxodo 31 del 12 al 17. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, de cierto, mis sábados guardaréis, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Estas generaciones de Israel, somos Israel. Vea nuestro folleto gratuito, Los Estados Unidos en Profecía. Todavía continúan. Ahora, ¿por qué es una señal? ¿Identifica a Dios para nosotros? ¿Nos identifica como suyos? Para que sepáis que yo soy el Eterno que santifico. Obtenga el poderoso significado de esas palabras. Es una señal para que sepamos que el Eterno es el Dios verdadero. Identifica quién es Dios. ¿Cómo? Note el versículo 17. Es una señal, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y reposó. Es el memorial del descanso de Dios desde la creación. Siempre, en todas las partes de la Biblia, Dios se identifica como creador. ¿Cómo podemos distinguir quién es el verdadero Dios de todos los dioses falsos? El Dios verdadero creó todos los dioses falsos, y aquello de lo que están hechos, y todo lo que son. Algunos adoraban al sol, pero el Eterno, el verdadero Dios, creó el sol y lo gobierna. Algunos adoran ídolos tallados en piedra, madera o mármol, pero el verdadero Dios creó aquello de lo que fueron hechos, e incluso los seres humanos que los hicieron. El sábado es el sábado de Dios, no el sábado judío. La Biblia nunca lo llama el sábado judío. Identifica a Dios como el creador. El sábado fue hecho para el hombre. Así dijo Jesús, Marcos 2:27. Fue hecho cuando fue hecho el hombre, Génesis 5 del 1 al 3. Fue hecho y fue Cristo, el Eterno, quien lo hizo. Por lo tanto, Él es el Señor del sábado. Fue hecho para mantener al hombre en el verdadero conocimiento de la identidad del Dios verdadero, para guardarlo de la idolatría. Y la historia prueba que toda nación que no guardó el sábado de Dios adoró dioses falsos y no sabía quién era el Dios verdadero. Cuando Israel dejó de guardar el sábado de Dios, se entregó a la idolatría.
Ezequiel 25, del 11 al 13 y del 17 al 21. Fue por el quebrantamiento del sábado que Dios envió a Israel y a Judá a la esclavitud. Pero volvamos a Éxodo 31, 17, 18. También es la señal por la cual somos identificados como pertenecientes a Dios. Pertenecemos a quien obedecemos. Así leemos en Romanos. Es la señal por la cual sabemos que Él es el Eterno, que os santifica. Santificar es apartar para uso espiritual. El sábado lo aparta a uno del mundo y siempre lo hizo, como obedecer y pertenecer a Dios. ¿Puedes pensar en alguna razón por la cual alguien alguna vez guardaría el sábado excepto para obedecer a Dios? ¿Desafiaría algún hombre las costumbres humanas e invitaría a la persecución y sería apartado como diferente a través de la razón humana? ¿Podría cualquier ateo ser un observador del sábado? El sábado identifica al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como hemos visto anteriormente, se identifica como aquellos que guardan los mandamientos. El mundo reconoce los otros 9 mandamientos. El único que el mundo rechaza es el cuarto. El único que lo separa del mundo, que lo identifica como perteneciente a Dios, que es una señal de Dios, es el sábado. Note el versículo 16. Es un pacto perpetuo. Es un pacto. No es parte del antiguo pacto. No es parte de la ley de Moisés. Fue hecho con Israel después de todo esto y es un pacto separado y perpetuo. Note el versículo 17. Es una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre. Ahí está, es un pacto, es para siempre. Cuando se le dio a Israel físico nacido de la carne, este pacto castigaba con la muerte cualquier quebrantamiento de la señal. Hoy, ya que no se está haciendo la administración de la pena de muerte por los levitas y jueces, 2 de Corintios 3, 7, 8, y ya que todas las razas, sean israelitas o gentiles, están injertadas en el Israel espiritual, Romanos 11, 24, es la negativa deliberada a mantener este signo. Se castiga con la muerte, la segunda muerte. El que menospreciaba la ley de Moisés moría sin misericordia bajo 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisotea al Hijo de Dios? Hebreos 10, 28, 29. Dios dice que la pena por el pecado es la muerte. El pecado es la transgresión de la ley. Si quebrantamos solo este mandamiento, somos culpables. La pena es la muerte. La iglesia romana hizo que la gente recibiera la marca de la Roma pagana, el domingo observado por el imperio romano pagano, y el castigo por la desobediencia era la muerte. 50 millones fueron condenados a muerte. Así lo dice la historia. Es el único mandamiento que el mundo no aceptará en su mente, frente, y obedecerá por trabajo o descanso con la mano. Es el único mandamiento que puede distinguir entre los que tienen la marca de la bestia o la señal de Dios. Ahora bien, el libro de Apocalipsis está escrito principalmente en símbolos. La mano derecha simboliza el trabajo o la labor, la frente el intelecto o la mente. Tiene que ver con lo que creemos en la mente y si obedecemos con la mano. ¿Qué tal la señal de Dios? También fue recibida en la frente y en la mano. Con respecto a uno de los sábados anuales de Dios leemos: te será por señal en tu mano y por memorial entre tus ojos, frente, para que la ley del Eterno esté en tu boca. Éxodo 13:9. Deuteronomio 6:1 y 6 al 8. Y estos son los mandamientos y estas palabras que yo te mando hoy, estarán en tu corazón, y las atarás por señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como una señal en vuestra mano, para que sean como frontales entre vuestros ojos. Véase también Proverbios 7, del 2 al 3 y Apocalipsis 7, 3 al 4 y 14:1. Hay una prueba absoluta. Sí, la verdad es muy simple. El sábado es la señal de Dios más que cualquier mandamiento.
para la obediencia. Estaba simbólicamente en la mano y en la frente, así como la marca de la bestia. El domingo pagano estaba en la mano derecha y en la frente. Observancia del domingo, Navidad, Año Nuevo, Pascua, etc. Esta es la marca de la bestia. La Iglesia Católica Romana hizo que todos los que estaban bajo el Sacro Imperio Romano recibieran esta marca durante la Edad Media. ¿Se ha detenido? Justo en este momento, ella no tiene el poder para hacer cumplir esta marca en todos. Pero nuestros hombres en Europa, el verano pasado, vieron a la bestia levantarse por última vez de su simbólico pozo sin fondo. Será una ONU de Europa, una unión de 10 naciones. Será una unión de Iglesia y Estado, y la Iglesia Católica Romana una vez más se sentará a horcajadas sobre la bestia. Ahora note, Daniel 7, 21, 22. Miré, y el mismo cuerno, papado, hizo guerra contra los santos y prevaleció contra ellos hasta que vino el anciano de días, segunda venida de Cristo, y se dio juicio a los santos del Altísimo. Sí, la marca de la bestia una vez más se hará cumplir. Nadie podrá mantener su trabajo o hacer negocios sin ella. Aquellos que se nieguen serán nuevamente torturados y martirizados, probablemente por la policía secreta del Estado político, pero a instancias de la Iglesia. Hoy, todas las naciones están engañadas por este paganismo disfrazado bajo el nombre de cristianismo. Hoy, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, naciones israelitas, están realmente en el camino de esta Babilonia. La última advertencia de Dios es esta: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. Si eres marcado por esta marca, rechazando la señal de Dios en tu frente y mano, serás torturado por las plagas de Dios sin misericordia. Sí, tú. Pero si obedeces a Dios, si velas y oras sin cesar, serás tenido por digno de escapar y de estar bajo la protección de Dios. Lucas 21:36.